Agenda Legal en Hola Honduras. Desde hace más de 45 días hemos estado hablando del COVID-19, la situación actual en nuestro país, la situación actual a nivel internacional, cómo ha afectado en muchos sectores el COVID-19, pero esta mañana vamos a hablar un poco sobre la violencia doméstica. La cuarentena definitivamente ha afectado a casi todo el mundo y Honduras no es la excepción, o los hogares hondureños no es la excepción. En el caso de muchas mujeres que sufren violencia doméstica y que su agresor se encuentra dentro de sus hogares, el Conservatorio de la Violencia mencionó que al menos 406 mujeres han sido asesinadas en el 2019. En lo que va de este año, al menos 70 mujeres han sido asesinadas debido a violencia doméstica. Precisamente de este tema vamos a hablar con el abogado Kevin Medina, que se encuentra vía Sky, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana. Nuevamente la cuarentena pone en evidencia que somos muy vulnerables en muchos temas, y hablando específicamente de la violencia doméstica. Abogado, buenos días y bienvenido nuevamente a Hola Honduras vía Sky. Muy buenos días, Alejandra. Es un gusto para mí estar una vez más aquí en BTV, saludándolos y a tocar este tema que se ha puesto, por desgracia, ha sido uno de los temas del momento. Siempre ha sido un tema de mucha importancia, pero en estos últimos días la violencia doméstica parece haber repuntado. Definitivamente, vamos a invitarle a todo el pueblo hondureño que pueda enviar sus interrogantes a través de 3182-4375. Vamos a estar dando este espacio para que las personas que están sufriendo también de violencia doméstica puedan escribirnos y nosotros pues aquí mismo poderles dar un consejo, y sobre todo usted, por parte de la ley, pues el experto puede decir en este caso qué podemos hacer. Sabemos que los abogados están trabajando desde casa debido a la cuarentena pues que actualmente tenemos hace más de 40 días, pero en el caso de que se siga reportando violencia doméstica y en el del dado caso de que se siga reportando casos mucho más graves, como por ejemplo el asesinato de féminas, ¿cómo estarán actuando las autoridades en medio de esta cuarentena, abogado? Bien, vale la pena mencionar que si bien es cierto los abogados privados, en el caso mío y de muchos colegas, estamos ahora pues en la cuarentena, las autoridades que ven este tipo de temas, como ser el Ministerio Público, los juzgados de violencia doméstica, los juzgados de lo penal, tienen algunos equipos de turno trabajando para atender estas denuncias. Pueden abocarse ya sea a una estación de policía o a algún centro del Ministerio Público que esté de turno para poner la denuncia y ellos hacer el proceso legal que corresponde. Es totalmente diferente la violencia doméstica con la violencia intrafamiliar. Vamos a despejar estas dos dudas que continuamente nos han preguntado, abogado. Así es que el tema con la violencia doméstica es un tema que va más allá solamente de la violencia física. Puede haber otras clases de violencia doméstica, por ejemplo, la violencia económica, la violencia psicológica, que es una forma de presionar de parte de uno de los cónyuges, de uno de los miembros de la pareja, puede presionar al otro mediante alguna especie de presión psicológica, o si sucede el caso cuando solamente uno de los cónyuges controla el ingreso económico, lo puede presionar de esa manera. Eso sería otra forma de violencia doméstica. También existe la violencia sexual, o sea, cuando la persona, la pareja no desea entrar en ese tipo de intimidad, y la otra pues la fuerza. Ahora bien, ya la violencia intrafamiliar ya es un tipo de violencia física que trasciende, digamos, una lesión leve, y ya hemos visto casos de lesiones bastante graves, incluso podemos hablar de lesiones que terminan en quebraduras de huesos y otras más. Entonces es ahí donde pasa esa frontera de la violencia doméstica y entra a la esfera del derecho penal. Cuando usted menciona en temas penales cuáles serían las sanciones o cuál sería la condena de un agresor que pues continuamente ha sido acusado por violencia doméstica contra su pareja. Bien, con el tema de la violencia doméstica,
la violencia doméstica, cuando hablamos de esa materia especial, normalmente las sanciones implican restricción de visitas o alejamiento, una orden de alejamiento, un trabajo social durante un periodo de tiempo, un par de meses, el establecimiento tal vez de una pensión alimenticia, entre otras. Ya cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, pues ya las sanciones pueden llegar a ser incluso reclusión, es decir, que la persona puede ser ingresada en un centro penal. Hablando un poco de los factores que desencadenan la violencia doméstica y actualmente en esta pandemia del COVID-19, podría ser que también dentro de los hogares hondureños están colapsando, están también sufriendo de histeria colectiva, del miedo, y todo esto puede generar tensión dentro del ambiente del hogar y lo que genera también violencia doméstica. Podríamos decir que este podría ser uno de los factores, ya que pues lo mencionábamos anteriormente, en medio de la cuarentena se han reportado múltiples denuncias al 911 y también al Conservatorio de la Violencia, donde muchas mujeres están sufriendo y precisamente su agresor es su propio esposo o marido. Bien, el tema de la cuarentena, de estar durante todo este tiempo en constante convivencia, pues de repente puede causar alguna especie de roce entre la pareja. Sin embargo, el tema con la violencia doméstica es un poco más allá, ya es una conducta o una tendencia que ya esa persona trae hacia la violencia, hacia una forma de resolver sus asuntos mediante la fuerza. Entonces, yo diría que puede influir un poco, pero tiene mucho que ver ya el comportamiento que esta persona tiene. Una persona no va a ser violenta de repente, sino que ya trae eso. Se trae una tendencia a ser así. Cuando una persona ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por violencia doméstica, y conocemos un poco, o en las veces que hemos tenido este segmento nosotros aquí en Agenda Legal en Hola Honduras, hemos sabido de que llega un periodo también de cuando pasa este tipo de escenarios, de que el esposo golpea a su mujer o viceversa, porque también pasa de que las mujeres también golpean a los hombres. Hoy por hoy los tiempos han cambiado y yo creo que estamos en un 50 y 50, pero cuando hay ya reiteradas denuncias y se llega a un consenso porque la pareja tiene el acceso a decidir de que si quieren volver o no, de estar juntos o no, de perdonarse o no, pero esta persona después de varias denuncias no sigue acatando las órdenes, ¿qué medidas se pueden tomar con el agresor? Pero es que recuerde que el juez le va a recomendar o le va a ordenar, mejor dicho, una orden de alejamiento al agresor. Si él la incumple, entonces la víctima tiene que poner en conocimiento del juez esta situación. Si la persona sigue haciendo alguna tipo de acto, por ejemplo, amenazas, chantajes, etcétera, entonces tendría que denunciarlo para que se proceda, si corresponde, con otro tipo de proceso. Pero si la víctima, por ejemplo, en este caso, permite y acepta el regreso del agresor, entonces es complicado, porque no habría una forma de decir que este agresor lo está violentando esta orden de alejamiento de una forma unilateral, sino que le está permitiendo también la víctima. Entonces la ley le puede asistir, ¿verdad?, y le da la recomendación, pero también corresponde a las partes cumplirla. Una persona que está siendo víctima de violencia, lo más recomendable es que también se ampare en ese derecho que tiene a mantener alejado a su agresor. Se habla también de un maltrato psicológico. ¿En qué incurre esto? ¿De qué manera se puede penalizar también al momento de dictaminarse que una persona tiene maltrato psicológico? Bien, en estos procesos de violencia doméstica no solamente intervienen las personas, como ser los profesionales del derecho, el fiscal, el defensor, sino que también intervienen otros profesionales que también nos proporciona el Estado, psicólogos, médicos, que ellos elevan sus dictámenes para que el juez tome una decisión. Entonces ellos evalúan si esta persona en realidad
ha sufrido alguna especie de daño psicológico, puede ser algún daño en su autoestima, ocasionado por los constantes insultos o los constantes ataques que le pudiera hacer este agresor. Entonces hay una, tal vez no es visible como el daño físico a simple vista, pero sí hay maneras también de descubrirlo mediante los estudios clínicos. En medio de esta cuarentena han habido muchos casos positivos, pues en el término de que podemos estar con nuestras familias y podemos encontrarnos con ellos, pero también por lo cual estamos hablando esta mañana de los casos de violencia doméstica que se han estado registrando, que han estado denunciando a través de los números de emergencia, porque creo que en medio de esta pandemia es a lo único que podemos tener acceso, y sabiendo de que también está el temor de parte de la persona que está siendo agredida, porque puede sufrir amenazas también del agresor. Hemos escuchado en muchas ocasiones, aquí precisamente en este segmento, personas que nos han escrito y nos han dicho, bueno, Alejandra, yo quiero denunciar, pero estoy atemorizada. Mi pareja me dice que si yo denuncio puede tomar represalia contra mi persona, contra mis hijos e incluso contra mis padres. Es por esa razón que yo durante mucho tiempo he aceptado la situación que actualmente tengo, que es seguir con el maltrato por miedo a que él pueda tomar represalias contra mi propia familia. Y eso suele pasar muy a menudo en los hogares hondureños y aquellas personas también que están sufriendo de violencia tanto familiar, intrafamiliar como doméstica. Sí, suele ser algo que por desgracia ocurre. Por desgracia ocurre que el agresor, consciente de que puede ser penalizado por su conducta, busca la manera de coaccionar sobre la víctima. Uh-huh. Entonces, se dan estos casos donde recibe amenazas. ¿Qué es lo más recomendable en este caso? Lo más recomendable es cuando decida acudir a interponer la denuncia, todos esos detalles deben ser incluidos. Porque el hecho de que hayan amenazas pues lo vuelve más grave, vuelve más peligrosa esa situación para la víctima y para su familia. Entonces es muy importante que cuando acuda la autoridad lo ponga en conocimiento. Ahora bien, si debe acudir o no, lo más recomendable cuando se está sufriendo cualquier clase de abuso es acudir a la autoridad. Eso no hay ninguna. Sí, es lo más recomendable y siempre he creído. Comparando las cifras del 2019 a las cifras que actualmente tenemos, obviamente vemos un leve descenso en la cifra de mujeres asesinadas. Estamos hablando que en el 2019 se reportaron 406 mujeres asesinadas, precisamente casi en su mayoría por violencia doméstica o porque el agresor era su pareja, su esposo, su marido. Y actualmente, hasta la fecha, tenemos 70 mujeres asesinadas en múltiples escenarios, tanto de violencia doméstica como parte de su agresor, que es su pareja, y en otros escenarios más lamentables, ¿verdad? Que nosotros en denominado detallamos y decimos riña por parte de también de muchas personas que quieren ejercer poder sobre las féminas. Estamos en un tiempo, abogado, donde creo que la cuarentena, el COVID-19 nos tiene que dar un momento positivo, algo positivo debemos de sacar en medio de esta crisis, pero al contrario, estamos viendo más incendios forestales, estamos viendo accidentes de tránsito, estamos viendo muertes violentas que aún no paran en el país, y inclusive al grado de violencia doméstica dentro de los hogares hondureños. Creo que llega el momento donde la población hondureña debe de entender que no es momento para ejercer daño o ejercer poder sobre las personas, sino al contrario, de poder tener un tiempo bueno, positivo en medio de la crisis. Así es, nosotros estamos viendo en este momento de cuarentena pues que hay algunas situaciones que se agravan, como el tema de la violencia doméstica. Hay algunas situaciones también que se agravan o que se siguen dando, ¿verdad? Como son los casos, los homicidios, los accidentes, los robos, toda esa clase de hechos que vemos día a día. Es complicado pensar, digamos, que se va a erradicar este tipo de conducta de un solo y se va a erradicar por el hecho nada más de estar en este periodo de cuarentena.
En estos temas de los homicidios entre parejas, de hecho eso ya incluso entra en el ámbito de lo penal, en lo que se conoce como un parricidio. Es una forma de homicidio incluso más agravada y tiene penas muy elevadas, así es que es lo recomendable. Muchas personas, digamos, si están teniendo este tipo de problemas, lo primero es denunciar. Lo segundo es buscar el control interno, el autocontrol en el hogar, porque sí puede ser que la persona sea una persona agresiva, pero el castigo que puede tener también es considerable y no debería de anhelar ese tipo de castigo. Pues si el hombre o la mujer en este caso saben que son personas que pueden perder el control y entrar en un momento de ira y hacer algo de repente, porque se van a arrepentir después, lo mejor es quizás tomar una distancia y buscar la manera de evitarlo, pensando en el bien de la pareja y en su propio bien también. Por supuesto, y en el bien de los niños, porque después de todo esto, quien sufren, pues obviamente son ellos. Nosotros somos el resultado de lo que es nuestro hogar, y vemos adolescentes de que hoy por hoy están pues involucrados en cosas ilícitas o en bandas delictivas, y en su gran mayoría fue porque no tuvieron un hogar o un ejemplo de un hogar bueno, un hogar integrado, un hogar donde su padre y su madre se respetaban. En una pareja siempre hay altos y bajos, en una pareja siempre hay conflictos, siempre hay cosas que no se gustan entre ambos, pero debemos de recordar algo bien importante, y es el hecho de que si hay menores dentro del hogar, todo lo que ellos ven va a ser el reflejo de ellos cuando ellos crezcan. Por ejemplo, habemos adolescentes jóvenes de 25 años que tienen sus novias, ni tan siquiera se han casado, no tienen un hogar con ellos y ya están golpeándolas, y se han presentado continuamente, abogado, este tipo de casos, ya para ir finalizando porque obviamente estamos un poco sobre tiempo, pero es importante mencionar que ningún hombre tiene por qué ejercer poder sobre la mujer, sea su esposa, su novia, y sobre todo también su madre, porque hemos visto precisamente en esta semana que pasó, no sé si también si usted se dio cuenta, pasamos una noticia donde una madre denuncia a su hijo por agresión también dentro de su hogar. Bien, una cosa importante que vale la pena resaltar de esto último que acaba de mencionar es que este tema de la violencia doméstica no solamente abarca cuando las personas están casadas legalmente, también abarca a aquellas personas que están en una relación de noviazgo, en una unión libre, una unión de hecho. Entonces, el caso que usted mencionaba, una pareja de novios y ya existe la violencia física, psicológica, cualquiera de las denominaciones de esta, pues yo diría que está a tiempo para salirse de eso, primera, porque esa es una conducta que si no se trata, pues como cualquier otra situación psicológica que no se trata, no se va a quitar y se va a seguir agravando. Por otro lado, el tema con la violencia también, con los padres, con los hermanos, ahí también entra otro tema ya, sobre la violencia familiar, entra ese tema de los familiares, la violencia hacia los padres, hacia los hermanos, hacia los hijos. También es otra figura que está castigada por la ley. Es decir, un padre puede disciplinar a un hijo, pero no puede excederse en un castigo irracional, por ejemplo. Mucho menos un hijo a un padre. Correcto, creo que el respeto ante todo. Tratamos de tener estos espacios, abogado, porque creo que por mucho tiempo hemos venido hablando del COVID, y no quiere decir que no sea importante si es un tema latente y es un tema que está afectando a nivel nacional como a nivel mundial, pero nos llamaba poderosamente la atención el hecho de que hemos estado viendo, escuchado cifras de parte del Conservatorio de la Violencia, de que ha aumentado el tema de la violencia doméstica en el país. Precisamente también un exjugador se vio pues involucrado, un jugador del Motagua, del delantero del Motagua, está involucrado
en este tipo de escándalos, pues, y sobre todo de violencia doméstica. Entonces, eso nos pone a pensar de que la cuarentena también nos pone en evidencia lo vulnerable que son en muchos casos las mujeres dentro de los hogares hondureños y en el tema de la cuarentena. Así es, en estos momentos pues estamos viendo cómo se dieron estos casos que se han ido repuntando. Y sí, todos conocimos ese caso, pero así como ese caso, pues hay otros más, lastimosamente. Yo pienso que lo mejor que podría suceder, lo mejor que podría hacer una persona que está siendo víctima de esto, pues uno es acudir a la autoridad, y una persona que es consciente, que tiene esta tendencia a la violencia, también buscar ese tipo de ayuda, una ayuda profesional, ayuda psicológica, para poder corregir esa conducta. Al final de cuentas, el daño que se produce no solamente es a la persona víctima, también hay un daño a los hijos, hay un daño a la misma persona agresora también, porque sufre una pena. Es cierto, la mayor parte del daño lo llevará la víctima, pero hay otros daños también que se dan, que se pueden evitar buscando formas de controlarse mediante uso de consultas con profesionales que le puedan orientar a cómo poder evitar ese tipo de arranques de ira. Así es. Bueno, muchísimas gracias, abogado Kevin Medina, por darnos unos minutos de su tiempo y poder compartir información importante. No es lo mismo yo verlo desde aquí, porque obviamente soy mujer y voy a querer el bien para muchas mujeres y todas las mujeres a nivel nacional y a nivel mundial, pero también por su lado un profesional del derecho, un profesional que obviamente al escuchar tantos casos de violencia de una u otra manera también le afecta, porque dice que lo que está pasando a nivel nacional con el tema de que estamos en aislamiento y siguen los hechos violentos en el país, siguen los hechos de femicidios, siguen los hechos de violencia doméstica, intrafamiliar. Entonces creo que es importante poder despejar todo esto, porque sé que muchas personas en casa, probablemente por el miedo a no denunciar, nos están escuchando o viendo y dicen, me llamó la atención el tema, quiero denunciar, pero tengo el temor y no lo hago porque no quiero que mi esposo tome represalias contra mí. Agradezco mucho el tiempo, abogado Kevin, sus últimas palabras. Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí con ustedes, compartiendo estos temas que son de importancia para la sociedad, y esperando también que estos temas que conversamos puedan ser una guía para las personas que los están viendo y puedan así tomar alguna decisión que pueda hacer para mejorar su situación de vida. Entonces quiero despedirme y agradecerle por la invitación. Estamos a la orden. Muchísimas gracias al abogado Kevin Medina por acompañarnos esta mañana de martes, hablando del tema pues interesante sobre la violencia doméstica. Nos tenemos que despedir, vamos con nuestra compañera Evelyn Sosa, por supuesto será hasta mañana, y también informarles que en noticias internacionales Donald Trump suspende temporalmente la migración hacia los Estados Unidos. Así que todas estas informaciones en punto de la 1 de la tarde en Impacto BTV, el poder de la noticia. Evelyn Sosa, con usted. Así es, Alejandra, excelente programa que tuvimos el día de hoy. Los esperamos mañana a partir de las 6:45 a 9 de la mañana. Tendremos contactos en vivo nacionales e internacionales y no se puede perder la entrevista a fondo con el licenciado Jorge Zelaya. Todo esto aquí en Hola Honduras. Los dejamos con nuestros compañeros de Café Caliente. Que tengan lindo día. Bendiciones.